estar aquí. Gracias a todos por venir. Mi nombre es Álvaro Fontela, soy uno de los fundadores de Rayo Networks, un proveedor de hosting español. Soy consultor WordPress, estoy especializado en WPO y seguridad web. Y bueno, mañana voy a hablar de algo más cercano al SEO. Mañana voy a hablar de crear el budget, de WPO y el impacto que tiene WPO en el crear el budget. Pero hoy voy a hablar de optimización de WordPress. Cómo aplicando ciertas técnicas podemos mejorar la velocidad de carga, podemos hacer que un WordPress consuma muchos menos recursos, podemos hacer que un WordPress no solo consuma menos recursos, sino que nos dé menos problemas en picos de carga, picos de tráfico y demás. Aunque todos hablamos español, yo tengo un acento algo cambiado, porque soy de Galicia. Entonces, si algo no entendéis por la jerga, por los sinónimos y demás, quiero que me lo preguntéis al momento, porque así lo soluciono cuanto antes. Porque, bueno, alguna palabra así fuera de lo que estáis acostumbrados se me colará. Vamos a empezar con esto. Antes de nada, WordPress debemos tener en cuenta que es el CMS más utilizado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas: existen plugins para WordPress para todo. La tabla esta no la veis, pero esta tabla básicamente ya está incluso algo anticuada, porque se actualiza cada mes. Y a día de hoy WordPress tiene un 29, ya casi 30 de cuota de mercado entre las webs de todo Internet. O sea, el 30% de las webs de todo Internet están creadas con WordPress. Y dentro del terreno de los gestores de contenido, de los CMS, ya a día de hoy pasa el 60% de cuota de mercado. Estos son unas cuotas de mercado brutales que hacen que sea un estándar a día de hoy. Que sea un estándar desde el punto de vista que, al ser la solución más usada, esto pues, provoca ciertas cosas a nivel de seguridad, tiene ciertos inconvenientes porque está en el punto de mira de mucha gente. De cara a la hora de aplicar técnicas, sobre todo desde el punto de vista de la configuración del WPO, esto es una ventaja, ya que existe documentación para hacer cualquier tipo de acción sobre una instalación de WordPress. Hay documentación para todo en Internet y se puede conseguir hacer cualquier cosa. Vamos a empezar un poco con la arquitectura de WordPress, cómo está formado. Lo voy a pasar muy por encima, ya que no es el objetivo de este taller, y quiero pasar a la parte práctica cuanto antes. WordPress está formado por varios tipos de archivos: HTML, PHP, CSS, JS, imágenes, incluso por más. Lo que pasa es que la instalación nativa de WordPress tiene este tipo de archivos. Hay varias carpetas que son las más importantes. El wp-admin, que es lo que guarda el área el área cerrada, la parte del backend. wp-includes, que es una parte que no se suele tocar. Y wp-content, que es la parte donde se guarda todo el contenido de WordPress. Estoy dando esta parte de arquitectura porque para ciertas cosas de configuración es necesario conocerse la arquitectura de WordPress, saber más o menos dónde debemos tocar y qué debemos cambiar. Como he dicho antes, la carpeta wp-content guarda todo lo que tenemos en WordPress que no se guarda en la base de datos, se guarda en la carpeta wp-content. Imágenes, vídeos, PDFs, todo lo que subamos a nuestro hosting, a nuestra instalación de WordPress. Lo que no se guarda ahí, se guarda en una base de datos, MySQL, y que es toda la parte de configuración, toda la parte de valores, incluso el contenido texto. WordPress también tiene algunos archivos importantes, sobre todo el primero, el wp-config, es un archivo que se suele tocar, que se suele configurar y que tiene muchos parámetros configurables que de forma nativa WordPress no los tiene, configurados y no aparecen en la configuración. Existe en el códex de WordPress, en la documentación oficial, una lista con todos los que podemos añadir ahí. Incluso tenemos la posibilidad de los plugins tienen algunos parámetros que podemos añadir ahí. WP Cron es lo más parecido al cron de Linux, tareas programadas, ejecuta tareas programadas y es lo que le da a WordPress cierto dinamismo de cara a afuera, pero debemos tener en cuenta que el WP Cron consume muchos recursos. Y a la hora de optimizar un sitio se suele hacer una cosa que voy a explicar al final en la parte de tweaks,
que ayuda a mitigar el consumo de recursos de WordPress como el WP-Cron. Después tenemos el WP Login y Signup también. Los dos archivos son uno para login de usuarios y otro para registro de usuarios. Las dos partes son, sí, hay que conocerlas simplemente. Y por último tenemos el xmlrtc.pc, que es otro archivo muy importante, que teóricamente es un protocolo de comunicación y demás, pero se está usando últimamente para recibir ataques. Esto es algo pues, que de cara al WPO tiene relación, ya que estos ataques normalmente son para dificultar el acceso al sitio y consumir recursos y demás. Muy rara vez se consigue entrar a una cuenta desde ese archivo, pero sí que puede dañar el rendimiento del sitio web, y yo me he encontrado casos bastante graves hace unos meses. Ahora mismo ha bajado ya esa fama de ese archivo porque se han parchado varias cosas. Varias carpetas dentro de WP Content que no vamos a necesitar. Dentro de la carpeta TEMS hay varios archivos que vamos a necesitar tocar. Tenemos la de idioma, plugins, temas y uploads. En uploads se guarda todo lo que subimos a WordPress. Entonces, una foto que lo he puesto más que nada como referencia. La URL que veis abajo es un mapa de toda la estructura de WordPress a nivel archivo. Nos sirve por si algún día queremos hacer alguna modificación o alguna configuración en algún punto exacto. Nos permite encontrar dónde queremos exactamente hacer esa modificación. Esto es lo que nos encontramos, los archivos importantes dentro de la carpeta de un tema. Y ahora es donde quiero llegar. Como lo habéis visto, yo estoy haciendo ahora mismo una forma piramidal donde os explico los títulos desde arriba, pero quiero llegar a los archivos de abajo. Por ejemplo, al functions.php, que es un archivo que tiene todos los temas y que desde ahí podemos hacer bastante configuración en cualquier pues, WordPress dentro de las opciones que nos deja un tema. Normalmente, a no ser que haya un problema de compatibilidad de algún tipo, podemos hacer cualquier tipo de modificación dentro de ese archivo. Si queremos modificar algo de la apariencia, el style.css, un archivo que también es interesante conocer, aunque hay otros métodos para modificar la apariencia sin ser el style. Single.php y file.php son dos archivos que también son muy importantes, ya que definen la forma. Bueno. El archivo, buenos días, el archivo función sirve para temas gratuitos o también para los de pago. Cualquiera, todos los plugins, todos los temas de WordPress llevan un function.php. De hecho, normalmente los temas hijos siempre también llevan un function. Cualquier cosa que declares ahí, cualquier opción, cambio, lo que sea, te lo va a registrar en toda la instalación. Por eso suele hacer. Sí, esto está dentro del content, dentro de la carpeta de temas, dentro de la carpeta del tema. O sea, hay un function de WordPress y no debemos confundirlo con eso. WordPress tiene un function. Pero ese no, o sea, se puede tocar, pero no tiene ningún sentido porque podemos, en cualquier actualización va a fallar. Pero el functions en sí, desde ahí se hacen, desde el functions del tema, se hacen muchas cosas, como por ejemplo la desactivación del APG Arbit, que la vamos a ver después, cambios a nivel de limpiar cabeceras y todo eso. Es que se puede hacer cualquier cosa, cualquier modificación, sabiendo hacerlo se puede hacer cualquier modificación, por eso es un archivo muy importante. Vamos a empezar con WPO. Muchas de las cosas que voy a mencionar hoy, las voy a mencionar también mañana, pero mañana voy a dar otro tipo de resultados, otro tipo de pruebas. Más que nada porque mañana me voy a orientar más a crear el budget, para presupuesto de rastreo, a cómo un simple cambio en algunas partes hace, pues en las páginas rastreadas de Search Console, haga un pico para arriba brutal. Entonces, hoy lo voy a orientar de una forma mucho más hacia WordPress. Mañana voy a explicar, por decirlo de alguna forma, tampoco voy a entrar tan en detalle como hoy, justo lo que se puede hacer para conseguir esos cambios. Antes de nada, el concepto WPO nace en, creo que 2004, como lo que suena, o sea, Web Performance Optimization, en inglés es muy malo, aviso antes de empezar. Y son técnicas que nos permiten optimizar la velocidad de carga. Hasta hace 2, 3, 4 años, esto era, vamos a decirlo así, simplemente por, pues optimizábamos las instalaciones, los frikis, la gente que nos gustaba esto. Ahora mismo esto se ha llevado más allá, esto ha cambiado.
ahora mismo es necesario optimizar un sitio web, muy necesario de cara a la experiencia del usuario, de cara digamos, a la respuesta que recibe Googlebot en nuestro sitio web. Si Googlebot es capaz de rastrear más páginas de nuestro sitio web en menos tiempo, en el mismo tiempo, vamos a decirlo así, mucho mejor. Entonces esto también influye. De cara a la experiencia del usuario, si la experiencia del usuario mejora, vamos a obtener dos ventajas directas. O sea, por un lado, Google mide la experiencia del usuario, una buena experiencia del usuario nos va a ser bastante beneficiosa para esa parte de SEO, o sea, de cara a Google. Y por otro lado, la experiencia de usuario nos va a ayudar a vender más. Es una parte que ya se sale un poco de la parte de SEO, pero que la experiencia de usuario al final es lo que suena muy general decirlo así, pero el usuario, si nuestra web carga rápido, tenemos más posibilidades de que compre que si nuestra web carga por 40 segundos en cargar y el usuario se aburre de esperar y se va. Normalmente, y digo normalmente porque no siempre es así, hay muchas variables por el medio, pero con un tiempo de respuesta más alto, el problema viene que hay una tasa de rebote normalmente más alta y eso pues genera problemas. No tenemos por qué generarlos, pero suele generar. Yo he probado muchas técnicas VPO, me dedico, a día de hoy voy a decirlo así, no trabajo, pero no trabajo porque me dedico a otra parte dentro de mi empresa. Durante mucho tiempo me he dedicado a hacer optimizaciones de WordPress, he optimizado sitios web muy grandes, pero a día de hoy solo toco sitios web grandes, muy grandes, con mucho tráfico. Me dedico también no solo a optimizar la velocidad de carga, sino a conseguir que el consumo de recursos de esos sitios web sea lo más rápido posible. O sea, lo más contenido posible, porque en sitios web muy grandes, cuando el tráfico se dispara por un pico, sea de tráfico viral o lo que sea, tenemos un problema. Y el problema es que nos puede tirar el servidor, nos puede bloquear todo, y eso, ahí estamos perdiendo dinero. Entonces, me he especializado un poco más en la parte de sitios web grandes, donde un pico de tráfico puede ralentizar un servidor de forma que cuando Googlebot, que al ser un sitio web grande, está mucho sobre nuestro sitio web, pues Googlebot obtenga una respuesta muy lenta. Al obtener una respuesta muy lenta, si pasa durante un día no pasa nada, pero si esto es continuado a la misma hora del día vamos a tener problemas de cara a la indexación. No vamos a aprovechar el crowd budget que Google nos está, digamos, poniendo a nuestra disposición. Entonces, he probado muchas técnicas VPO, pruebo a diario muchas técnicas VPO, pero yo personalmente, si tengo que darle prioridad a ciertas técnicas, tengo este listado de 5. Cada una por una razón, cada una por algo. Lo voy a explicar. Os voy a explicar cómo. Vamos a entrar en la primera, sistemas de caché. Allá por 2013, voy a decirlo así, un blog muy conocido de España, no sé si aquí, en temas de WordPress, el de Fernando Tellado, Ayuda a WordPress, decía que no se necesitaba caché. 2 años más tarde, bueno, creo que en 2009, dijo que no se necesitaba caché. 2 años más tarde, 3, asumió que sí que se necesitaba caché. ¿Qué quiere decir esto? Esto ha cambiado. A día de hoy WordPress se ha vuelto algo muy complejo, se ha vuelto algo muy dinámico y se necesita, digamos, hacer una copia. El caché funciona así realmente, es una copia preprocesada, que previamente ha sido procesada y construida con todo HTML y todo, que se sirva al visitante. Con esto se reducen los tiempos de respuesta, se consigue una reducción en el consumo de recursos y al final esto impacta directamente en todos los sentidos. Vamos a ahorrar recursos en el hosting, a nivel pasta, y además vamos a ahorrar, bueno, no ahorrar, pero vamos a obtener, el usuario que se descargue esa web va a obtener un tiempo de respuesta muchísimo mejor. Hay varios tipos de caché, no todos funcionan igual, no todos sirven para lo mismo. En WordPress tenemos varios tipos de caché que podemos aplicar. Normalmente el que se suele aplicar es el caché de página. ¿Vosotros conocéis algún plugin de caché de página? Antes de nada, ¿quién trabaja con WordPress? ¿Qué tiene plugins de caché de página?
1, 2, 3, justo son los que voy a mencionar. Los de caché de páginas son los más extendidos. Se implementan como plugins y se implementan también en el servidor. Varnish, Nginx son sistemas, bueno, Nginx no es realmente un sistema de caché, pero funciona como un sistema de caché, como proxy inverso. Estos sistemas ayudan mucho, pero ayudan mucho porque nos estabilizan la carga de forma que si algún pico de tráfico puede llegar a afectar nuestra web, la respuesta va a subir muy poco. O sea, los tiempos de respuesta van a subir muy poco. Después está el caché de objetos, que realmente es un caché que, si hago una descripción general, es muy orientado a programación, es una parte muy técnica, es una parte que no está extendida, solo está extendida en sitios web grandes, no afecta realmente de cara a la velocidad de carga, pero sí al consumo de recursos. Lo que es el caché de objetos es un caché que se guarda normalmente en la memoria RAM del servidor y que guarda trozos de código PHP procesados, de forma que no hay que volver a procesar. Esto tiene ventajas, tiene inconvenientes, no siempre es aplicable, pero en el caso de WordPress, estoy hablando de forma general, pero el caché de objetos en el caso de WordPress nos puede ahorrar consultas a la base de datos y tiempo de proceso de PHP. Estas son ventajas de cara al consumo de recursos de una web en general. No aplica para la parte de SEO, o sea, de optimización de la velocidad de carga de cara a Google, pero sí que es importante conocerlo. El caché de consultas a la base de datos es más o menos lo mismo, guarda una copia de ciertos datos descargados en una consulta y los usa sin tener que estar continuamente consultando la base de datos. Y el OPCache es otro tipo de caché de PHP que está integrado en el servidor, que a día de hoy con PHP 7 ya está en todos los sitios web. Esto es muy beneficioso, ya lo veremos después, creo que tengo algunos gráficos que se ve la diferencia entre un servidor con OPCache y un servidor sin OPCache. Como he dicho antes, WP Rocket, o WP Rocket y W3 Total Cache son, al menos son mis favoritos. Después voy a explicar algunas partes de WP Rocket. W3 Total Cache no lo voy a hacer, ya que es un plugin que yo personalmente me encanta. Soy fan de él. El único problema que tiene es que es tan complejo que yo solo recomiendo usarlo en sitios web grandes. Normalmente tiendas online, WooCommerce grandes, sitios grandes que necesitan una configuración muy flexible, muy específica, con parámetros 100% personalizados y que además pues, tengamos que hacer exclusiones e implementar sistemas de caché avanzados y demás. Con eso es el único plugin que nos permite hacer eso. Pero de cara al 90% de los sitios de internet, blogs, tiendas, o sea, webs corporativas y demás, WP Rocket es lo mejor que hay. Tiene coste, es un plugin premium. Yo, hasta que salió WP Rocket, no creía que fuera necesario pagar por ningún plugin de caché. De hecho, estaba Comet Caché, que antes se llamaba de otra forma y demás. Pero en el momento que salió WP Rocket, reventó todo el sector, todo el segmento de plugins de caché y se posicionó como el mejor. Tengo alguna gráfica donde a nivel tiempos de respuesta se ve cómo es el que mejor tiempo de respuesta ofrece siempre que los discos sean SSD. El caché de objetos, si alguien lo quiere implementar, W3 todo el caché lo permite implementar. En caché Redux es un plugin recomendado por WP Rocket, por los desarrolladores que también permiten implementarlo. En el caso del caché de consultas, normalmente es el servidor quien lo quiere. Normalmente es el servidor quien está optimizado para usar query caché. Pero, bueno, le podéis preguntar a vuestro proveedor de hosting. Si no, con W3 todo el caché se puede implementar o con un level caché. ¿Cuándo se usan estos dos? Normalmente en tiendas online WooCommerce. Por el tema de que un caché de página no siempre se puede usar en una web tan dinámica como una tienda online. Entonces necesitamos mitigar ese consumo de recursos que produce, bueno, y esos tiempos de respuesta que produce tener que procesar datos, como puede ser una página de página de cuenta o lo que sea, o sea, de cuenta de usuario. Por eso usamos estos dos sistemas de caché. Voy a dejarlo para el final de esta sección. Tengo abierto un WordPress con WP Rocket y os voy a explicar las partes, pero antes voy a avanzar en este. W3 no lo voy a explicar porque bueno, me llevaría toda la mañana. Y lo que comenté también es que yo suelo recomendar
WP Fast Caché cuando el usuario, por cualquier razón, no quiere pagar por WP Rocket. Es un plugin que tiene una versión premium y una versión gratuita. La versión gratuita está bastante limitada, pero de cara al funcionamiento general, a los tiempos de respuesta y tal, es un plugin muy interesante, funciona muy bien. No es tan avanzado, no permite configuraciones tan avanzadas, pero no es un mal plugin. Yo personalmente he probado muchas opciones y no es de los peores. De hecho, yo lo suelo recomendar. No vais a ver mucho, porque se me quedó algo pequeño. Esto lo tengo publicado en el blog de mi empresa, de Rayola Networks. Esto es una gráfica donde la primera opción es WP Rocket. La segunda es V3 todo el caché y la tercera, bueno, es un plugin que ya no existe. Pero aquí abajo está WP Fast Caché. Son los 4 primeros, pero se ve que la diferencia con WP Rocket es brutal frente a otras opciones. ¿Por qué no recomiendo WP Super Caché? Es la opción más común, el plugin más usado. ¿Por qué no lo recomiendo? Tiene una explicación. Es un plugin muy anticuado, es un plugin que poco se ha actualizado últimamente. Comparamos el desarrollo de WP Rocket con el Super Caché y hay mucha diferencia. Super Caché lleva mucho tiempo sin actualizar, o sea, se ha actualizado, pero no ha cambiado muchos procedimientos que tenía. No es un mal plugin, tampoco es un plugin lento, pero sí que si queremos añadir ese plugin a una tienda online, a una red social con WordPress, a cualquier tipo de sitio web dinámico con WordPress, vamos a encontrarnos con problemas en las políticas de vaciado de caché. Las políticas de vaciado de caché son las que nos, digamos, permiten automatizar vaciados de caché en diversos puntos para que de cara al usuario siempre se sirva una versión cacheada, pero no exista ningún tipo de problema de servir, por ejemplo, datos personales a otro usuario, datos personales de un usuario a otro usuario. Con esto, esto es algo muy importante. Entonces, el plugin de caché es una web dinámica, es una opción, o sea, es una cosa que debemos no tomarla a la ligera. Por eso yo suelo recomendar 2 opciones como seguras, que son WP Rocket y W3 Total Caché. Bueno, esta parte es más lo que dije antes. W3 Total Caché permite configurar caché de objetos en Memcache, de Redis, en RAM. También hay algunos plugins más, como Memcache Redux y Redis Object Cache. Esto se suele usar en sitios web muy grandes. Estamos hablando de sitios web, por ejemplo, con 1 millón de visitas al día. A partir de las 500.000 visitas al día ya podríamos estar hablando de este tipo de sistemas que nos van a ayudar a optimizar el consumo de recursos. Como he dicho antes, es cosa del hosting. En el caso de que tengamos un VPS dedicado, es cosa del nuestro sysadmin. Yo personalmente creo que no hay nada como configurarlo en el servidor, pero si nuestro servidor no tiene Query Cache activado y no podemos activarlo, no queremos cambiar de proveedor de hosting, con los plugins que he comentado antes, con V3 Total Cache y con Next Level, creo que se llama Next Level Cache, que es un plugin bastante nuevo, podemos aplicar cierto nivel de cacheo de consultas. Lo que pasa es que no es tan efectivo como configurarlo en el propio servidor MySQL. Lo que estoy explicando es aplicable tanto a MySQL como a MariaDB. Son 2 sistemas fork, son iguales, entonces la configuración es exactamente la misma. Lo que he comentado antes, a día de hoy, el OpenCache es muy necesario, pero si usamos PHP 7 ya lo tenemos instalado y ya lo tenemos funcionando. Es un cambio muy radical. En las gráficas se muestran, después lo mostraré, un cambio brutal de cara al rendimiento. Estamos hablando de un rendimiento 3 veces mejor, 3 veces menos consumo de recursos y 3 veces más rápido. La gráfica, no se ve mucho. Aquí creo que más o menos 2 veces y medio, vamos a calcularlo así, más rápido, con Xen Cache que sin ningún tipo de OpenCache. El cambio es bastante notable de cara a eso, el tiempo de respuesta y el consumo de recursos. ¿Cuándo se nota mucho esto? Pues volvemos a lo mismo. Cuando tenemos que cargar páginas dinámicas, vamos a decirlo así, como páginas de cuenta de usuario,
página de carrito de compra en una tienda online, cualquier tipo de página. Además, este tipo de caché no solo beneficia a WordPress, este tipo de caché va muy bien con PrestaShop, va muy bien con Magento, va muy bien con cualquier tipo de CMS pesado que consuma muchos recursos. Vamos a pasar a la siguiente parte, pero antes voy a entrar en la configuración de WP Rocket. ¿Alguien ha probado WP Rocket? ¿Nadie? Al final del taller os lo voy a pasar. WP Rocket, además de ser un plugin efectivo, es un plugin que ha cambiado muchas. Ahora se ha ido cogiendo complejidad en la parte de configuración. O sea, es más complejo que antes. Inicialmente pues no tenía muchas opciones de configuración. De hecho, hay una característica de WP Rocket que llama mucho la atención, y es que el caché no se puede desactivar. Una vez que activas el plugin, el caché no se puede desactivar. Hay otra parte que también marca una diferencia, y es que WP Rocket lleva incluidas políticas de vaciado de caché, de exclusiones, para la mayoría de plugins tipo WooCommerce, Leardash, BBPress, WoodyPress y demás. Entonces es un plugin muy adaptable a la mayoría de los casos, a no ser que tengamos desarrollo propio en WordPress. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no es necesario configurar nada y el propio WP Rocket va a detectar el carrito de compra que tengamos en nuestra web, va a detectar las páginas de cuenta de usuario, va a detectar toda la parte dinámica que no podemos cachear porque si no tendremos un problema que le estaríamos sirviendo datos personales de un usuario a otro, y esto es un problema. Yo lo he visto bastantes veces con otros plugins de caché, incluso con servicios de caché de Varnish o engines mal configurados. Como he dicho antes, WP Rocket antes era un plugin mucho más simple, tenía muchas menos opciones, sigue con la misma idea de activo el plugin, tengo caché activo, eso es una ventaja, pero hay que configurarlo. Tiene más opciones de configuración que antes, y esto es algo pues que no, pues que para muchos puede ser un lío. ¿Cuál es la ventaja? Que hay muchas partes de configuración que no necesitamos tocar. Se han ido añadiendo muchas partes, por ejemplo, de cara al usuario, a JavaScript y demás. Se han ido añadiendo temas de lazy load, de carga, vamos, que va cargando contenido según vamos haciendo scroll en la página. Temas de caché móvil, no es de los más configurables, W3 es mucho más configurable, pero tiene su parte de configuración. Esto sobre todo se usa cuando tenemos una versión móvil que usa un tema diferente, que esto es posible en WordPress. Podemos cachear el usuario que está autentificado o no. Esto se usa en foros, tiendas online y demás. Queremos cachearlo, normalmente no queremos. Y el resto de la configuración, esto es un poco según las necesidades. Caché de SSL, podemos retirar los emojis en WordPress, por ejemplo. La mayoría de la gente no los usa y consumen una petición. Podemos sacarla con WP Rocket. Podemos desactivar que cada vez que insertamos un enlace en YouTube se incruste automáticamente, y aquí al final podemos especificar la vida útil del caché. Esta parte muy importante, pero no desde el punto de vista de especificar cuál sería la vida útil ideal. Esto lo hace el propio plugin. Esto simplemente con poner 0 pondremos infinito. Podemos especificar un tiempo intermedio de 24 horas en el cual se renovará caché. De todas formas, el propio plugin va a detectar cuando nosotros actualizamos un post, publicamos algo, y va a vaciar ciertas páginas. También podemos forzar para que ciertas páginas sean vaciadas cada vez que nosotros queramos, o sea, hayamos publicado algo o hayamos modificado algún post, página, lo que sea. Esta parte la voy a explicar después porque es lo siguiente que vamos a ir en las diapositivas, y esta también porque es de las últimas, es la última regla que voy a explicar en WPO. Esto. Bueno, antes de nada, vuelvo a lo mismo.
El código CSS y JS que da forma a un sitio web se ha hecho mucho más complejo que antes. Esto ha cambiado. Los temas para WordPress y para todos los CMS, pero sobre todo para WordPress, han avanzado mucho, se han convertido en multipropósitos, se han convertido un todo en uno. Con un tema podemos hacer una infinidad de opciones de sitios diferentes y demás. Esto para el usuario es bueno, ha acercado el desarrollo a mucha gente que antes no tenía los conocimientos suficientes para maquetar nuestro web diferente a otro, sin comprar un tema diferente y adaptarse a él, pero de cara al usuario, o sea, de cara al WPO, a la optimización de velocidad de carga, esto es un golpe directamente. ¿Por qué? Porque todas esas opciones hay que cargarlas. Entonces, esto nos va a ralentizar. Hay ciertas técnicas que podemos aplicar para conseguir que el CSS y el JavaScript carguen mucho más rápido. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay varias formas de hacerlo y hay varias técnicas que podemos aplicar. Tenemos la de minificar, que básicamente es reducir el peso de los archivos de una forma o de otra, sacando saltos de línea, comentarios y demás. Todo lo que sea prescindible dentro de un archivo, para que quede el archivo lo más pequeño posible. Tenemos la de combinar, que es unir varios archivos en uno, reducimos peticiones, hacemos que la carga sea muchísimo más ágil y con esto conseguimos que todo, digamos, cargue de una forma más ordenada. Estos son conceptos. Como concepto está muy bonito, como concepto queda muy bien, dices, claro, son conceptos que si aplicamos esto, por lógica, la web va a cargar más rápido. Pero no siempre es así por el tema de que no siempre es posible. Los temas son cada vez más complejos, los temas no suelen estar documentados y hay dos formas de hacer esto, lo voy a explicar ahora, manual y automático. La forma automática, los plugins que hacen esto, que voy a decir un par de ellos ahora, usan patrones para detectar la estructura de las hojas de estilo y de los archivos JavaScript. Como cada programador funciona de una forma diferente y lo hace de una forma diferente, esos plugins no siempre son capaces de detectar esos patrones, con lo cual suelen fallar. Entonces, hay plugins que aquí es otra ventaja de WP-Rocket, tienen soporte al ser premium y podemos consultar a su soporte sobre el tema que nosotros estamos usando para que ellos nos ayuden a que todo funcione correctamente y minificar sus archivos. Hay temas muy famosos, como por ejemplo Avada, Enfold, D7, que son plugins, o sea, temas bastante famosos en Enforest y que la gente de WP-Rocket ya ha tenido experiencia con ellos a la hora de minificar y combinar sus archivos JS y CSS, con lo cual nos lo va a poner más fácil dentro de la dificultad del tema. Y la forma manual, si somos programadores, tenemos tiempo libre, porque nos va a llevar tiempo, podemos llegar a base de prueba-error, podemos llegar a darle forma para minificar y combinar. Para minificar es más fácil, para combinar es algo más complicado, porque las dependencias de los archivos generan a veces bastantes problemas. Yo aquí tengo mi opinión. Hay mucha gente, he visto otros profesionales del tema de WordPress que tienen su propia opinión. A mí me gustan ciertos plugins, como habéis visto, confío bastante en WP-Rocket. Sin embargo, sé que WTextualCache tiene un módulo para minificar y combinar, o sea, para optimización de código mucho más potente. También que cuesta mucho más configurar. Son, digamos, las dos caras de la moneda. Por un lado, WP-Rocket quizás es un sistema más limitado, pero que poco a poco sus desarrolladores le van dando compatibilidad con los temas más conocidos para minificar y combinar. WTextualCache tiene un módulo para hacer esto mucho más complejo, mucho más personalizable, mucho más potente. Deja seleccionar incluso el tipo de optimización que vamos a hacer. El problema es que no tiene soporte, la versión premium en esto tampoco tiene mucho soporte y es mucho más complicado de configurar. Con lo cual, pues, esto solo es, digamos, está al alcance para cierta gente que o tiene mucho tiempo libre porque es un prueba-error o tiene bastantes conocimientos sobre el tema. No solo hay estos plugins para hacer eso, hay muchos más. O sea, hay plugins para hacer este tipo de optimizaciones. AutoOptimize, que es el más conocido, lleva muchos años en el mercado, un plugin para optimizar códigos. Solamente tiene un sistema de caché que hace que no tengamos que optimizar ese código con cada visita, con lo cual es una ventaja.
tenemos JS CSS Script Optimizer, que es un plugin que ya lleva bastante tiempo funcionando y que va bastante bien. Tiene varias opciones de cara a la carga síncrona, que después voy a explicar lo que es, que funciona bastante bien. Y JCH Optimizer, que es un plugin que he descubierto hace relativamente poco tiempo, que va bastante bien también y tiene unos módulos bastante aprovechables. Hay una cosa que entra dentro del prueba de error, y es que no, un plugin puede darnos un problema con un tema, pero igual cambiamos a otro plugin y ya no nos da ese problema. Entonces, porque cada plugin funciona de una forma diferente, detecta los patrones del CSS y el JS de una forma completamente diferente, y esto hace que cada plugin funcione de una forma opuesta, puede dar un fallo aquí y otro allí, depende mucho. Yo por eso sigo confiando bastante en el módulo de Perrocket, porque es un plugin bastante eficaz, tanto para caché como para esto. Algo que me he olvidado de comentar antes, y que he comentado así por encima, la parte del 90% de los sitios web de Internet, o sea, WordPress, pueden funcionar perfectamente con WP Rocket, es que WP Rocket tiene una carencia, y la principal carencia que tiene es que para sitios grandes no sirve. Se tiene que usar WP Texto de caché. ¿Por qué? Porque solo tiene caché de página y no nos permite la implementación de ningún tipo de caché avanzado. Solo nos permite caché de página. Entonces, hay muchos sitios que no es que no puedan usar WP Rocket, sino que no es el plugin acertado para ello. Alguna desventaja tenía que tener. Algo que comenté ahora mismo es la carga síncrona, que esto es algo que no se está implementando mucho, se está implementando cada vez más. De hecho, los anuncios de AdSense ahora mismo llevan un tiempo cargándose ya de forma síncrona, permitiendo que el usuario los configure de forma síncrona. Pero hay muchos scripts que aún a día de hoy, después de ya bastante tiempo de empezar a extenderse esta técnica, siguen sin permitir la configuración por carga síncrona. Esto es algo que tiene que ser la librería, o sea, la librería de JavaScript tiene que ser compatible. Voy a coger la mano. Tiene que ser compatible. ¿Por qué? Por el tema de dependencias, que es algo que he comentado antes. A grandes rasgos, o sea, de forma general, la carga asíncrona es simplemente cargar varios archivos JavaScript, CSS y tal, a la vez, de forma paralela. Con esto ahorramos tiempos, bastantes tiempos, porque varios están cargando a la vez y damos por hecho que en el navegador del visitante se van a interpretar a la vez. De cara a Google, por ejemplo, con Googlebot, que Googlebot no está muy claro si rastrea el JavaScript o qué hace con él. Detectar sí que lo detecta y parsear sí que lo parsea, pero no se sabe si lo interpreta. Cuando lo cargamos a la vez, se va a interpretar a la vez. O sea, se va a parsear a la vez. Con lo cual, de cara a Googlebot, esto es una ventaja. De hecho, mañana voy a enseñar algún ejemplo, no sé si lo tengo en esta diapositiva, o sea, en esta presentación, pero mañana voy a explicar un ejemplo de la mejora que se consigue de cara a Googlebot con esto. Bueno, sí que la tengo aquí. Esto es una mejora, pues que no se verá mucho. Mañana la pantalla es más grande, ¿no? Sí, vale. No se verá mucho, de todas formas os voy a pasar la presentación. Aquí hay un punto donde se activa, voy a decirlo así, un script que estaba cargando de forma asíncrona para cargar de forma síncrona, es decir, se desoptimiza, no se optimiza. Automáticamente estamos viendo una subida de los tiempos de respuesta generales porque Google tiene que parsear ese JavaScript aparte, de forma escalonada y no paralela, y una disminución de las páginas rastreadas. Esta prueba no la he hecho yo, es una prueba que ha hecho un SEO español, Nasir Turrado, y que define perfectamente qué pasa con un script muy complejo cuando se pasa a cargar de forma síncrona en lugar de asíncrona. Y nos permite ver la diferencia que hay y la mejora que conseguimos. ¿Cómo se hace esto? Este es el tema. Esto se puede hacer manualmente, evidentemente, si somos programadores y tenemos un poco de idea de cómo hacerlo, pero normalmente se hace perfectamente igual, de la misma forma, con plugins. El tema es el siguiente.
una carga asíncrona efectiva o una carga asíncrona eficiente, si la hacemos bien, teniendo en cuenta las dependencias de A, B, C, según va cargando, vamos a conseguir una mejoría brutal, sobre todo en páginas muy complejas de cara al JavaScript. Normalmente la gente no le da la suficiente importancia, voy a decirlo así, a muchas cosas que se suelen meter en WordPress. En WordPress o cualquier sitio web. ¿De qué estamos hablando? Código de Google Analytics. Código del pixel de Facebook Ads. Código de retargeting de, por ejemplo, AdRoll para Google AdWords. Todos esos códigos, todo eso es JavaScript. Códigos de caja de Facebook, código de caja de Google Plus, código de caja de Twitter, todo esto es JavaScript. Código de botones de redes sociales, todo esto es JavaScript. Si conseguimos, a ver, no voy a decir prescindir de esto, porque no podemos prescindir de esto, pero si conseguimos hacer una carga asíncrona efectiva de esto, a base prueba-error, vamos a conseguir mejorar mucho esa respuesta, tanto para el usuario como para el bot de Google. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe, pero es que JavaScript es un lenguaje que se interpreta en el navegador del usuario. Con lo cual, el tiempo de respuesta dependemos mucho de la potencia del ordenador del usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que se fija en el tiempo de respuesta, digamos, que ofrece Google Analytics. Google Analytics ofrece una velocidad de carga. Esa velocidad de carga, la muestra no es la velocidad de descarga de la página, como puede mostrar Pindon Tools, sino que es el tiempo general de renderizar la página con el JavaScript incluido. Dependemos del navegador de usuario. Entonces, en ese momento, cuanto mayor sea, digamos, la complejidad, mayor sea la complejidad de JavaScript, más problemas tendremos de cara a eso. Con esto lo que estamos haciendo es simplificar la carga de JavaScript. Puede ser muy complejo, pero estamos haciendo más eficiente la carga de JavaScript. De cara a plugins volvemos a lo mismo. WP Rocket, WP Cache tienen plugins para hacer esto de forma muy simple. Es decir, si yo incluyo pixel, código de traqueo en mi página, más lenta la carga de la web. Más lenta va a ser. Pero por el lado de performance de la agencia, no puedo medir ajustar tanto la carga. Mira, yo te pongo un ejemplo. Hace unos días nosotros estamos haciendo una prueba con un cliente y me sorprendió mucho. Nosotros, es una herramienta que usamos nosotros también, por eso me sorprendió mucho. ¿Sabes lo que es AdRoll? De retargeting de Google AdWords. Vale. Pues en un cliente concreto, el cliente dijo, hostia, de repente el tiempo de carga se me ha disparado. O sea, estamos pasando pero 40 segundos de Pindon Tools de pum esperando. Solo había un problema, y era que el código, por alguna razón, lo que se cargaba desde los servidores de AdRoll, tardaba 40 segundos. Cuando tú metes un script que carga desde otro servidor, te estás vendiendo a ese script, en el sentido de que no carga desde tu servidor. Tú puedes optimizar lo que carga desde tu servidor, pero no desde otro. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. No es una cuestión de sacarlos o prescindir de, es una cuestión de intentar jugar con la balanza. Yo, por ejemplo, no, simplemente de sacar los que no necesitas. O sea, ¿me entiendes? Porque hay hasta botones que se incluyen para que comparta la persona. Claro, pero esos botones puedes cargarlos de forma asíncrona. Ahora viene el problema. Muchos plugins no te dejan cargarlos de forma asíncrona. La carga asíncrona es, te lo voy a resumir de una forma rápida. Carga la web y después cargan esos botones. ¿Me explico? Sin embargo, de forma síncrona, hasta que se ven esos botones, no ves la web. O sea, hasta que cargan esos botones, no ves la web. Con lo cual, es de cara tanto para el usuario como para el bot de Google, cambia la cosa completamente. Un script, un solo script complejo, de estos que tardan en cargar, que carga de forma síncrona, no asíncrona, ya es una ralentización brutal. Y hay muchos servicios que te dicen, por ejemplo, el cuadro de Facebook, dicen, ostras, carga de forma asíncrona. Sí, pero es que las imágenes que cargan muchos cuadros del Facebook están cargando cuando tiene que cargar primero el cuadro, con lo cual ya está teniendo una ralentización ahí de algún tipo. Muchas veces no es
sacar o meter cosas en el sentido de tal, es la elección de componentes. La idea es que sí, que el JavaScript cargue siempre de forma asíncrona, siempre. Con uno que te ralentice, te va a ralentizar toda la carga. Y si un script que está cargando desde un servidor que no es tuyo se ralentiza y no es asíncrono, tienes un problema, porque te va a ralentizar toda la carga de la web, ¿sabes? En el caso, bueno, creo que no lo decías, si se utiliza GTM para meter en este caso todo el código que está analytics, Es lo recomendable a día de hoy. A día de hoy, hacer la carga síncrona con el GTM para que no... a día de hoy el Tag Manager es lo más recomendable que hay. Es lo más recomendable. ¿Qué pasa? Hay mucho código que nosotros hemos visto que en el Tag Manager falla. Entonces, sobre todo servicios que no son muy compatibles. Por ejemplo, el Darkroom en Tag Manager va, pero tiene algún tipo de problema con algunas campañas y demás. Entonces, depende mucho del tipo de, porque también tienes que tener en cuenta una cosa. Tag Manager, bueno, no tiene por qué, pero te lo mete en la cabeza, o sea, lo metes en la cabecera y tal, y son píxeles de tracking y demás, puedes meterlos ahí. Pero hay muchos elementos que igual no puedes meter ahí porque, bueno, pueden dar algún tipo de problema. Entonces, a día de hoy, lo recomendable son Tag Manager. O sea, yo era reacio a cambiar, en vez de todo más tal, pero en el momento que probé Tag Manager, dije que el cambio merece mucho la pena. ¿Una pregunta más? Sí. Volvemos a los plugins de antes, aparte de los dos de caché, con Async, JS and CSS o con JS and CSS Script Optimizers podemos hacer una carga asíncrona. A mí el primero lleva mucho tiempo sin actualizarse, pero me sigue gustando bastante. Es un plugin bastante simple y espero que algún día se vuelva a actualizar y vuelva a activarse su desarrollo. Antes de seguir con la siguiente parte, voy a explicar en WP Rocket la parte de combinar, unificar y así. Como he dicho antes, si queda tiempo al final voy a enseñar la parte de texto de caché, porque ahí sí que podemos estar toda la mañana. Pero es la parte que en estos talleres uso como digamos, amortiguador de tiempo, en el sentido de que si me lleva más o menos tiempo. Esta parte de la configuración de WP Rocket no es el plugin que más potencia tiene en este sentido, no es el más configurable, el más flexible. Pero como he dicho antes, es el más compatible de forma automática. Los desarrolladores han tenido muchas cosas en cuenta y dependiendo del tema usado, si es detectado como uno de los que tienen ellos preconfigurado, hay muchas cosas que ya no se ven directamente, se autoconfiguran dentro del plugin dependiendo de eso. La parte de minificar no tiene mucha ciencia, o sea, es activar casillas, incluso nos da un aviso que puede romper todo. O sea, nos avisa que puede romper todo, nos avisa que puede haber un fallo y que, bueno, básicamente nos da un acceso a la documentación, pero si nosotros cogemos y nos vamos aquí, que se ve un poco desde aquí, a la parte de soporte y mandamos un ticket con el tema y todo lo que usamos, nos van a ayudar. De cara a eso, es una, digamos, nos van a pedir acceso al sitio, nos van a comprar una serie de cosas y demás, pero no solo es el tema. Esto, la minificación, el combinado y demás, yo he hablado hasta ahora del tema, y puedo dar muchos problemas con el tema. Pero también puede dar problemas con plugins. Hay muchos plugins que meten mucho JavaScript, volvemos a lo mismo que acabo de hablar hace un momento. Cajas de Facebook, cajas de Twitter, cajas de Google Plus, cajas de Instagram, por poner un ejemplo de redes sociales, que es lo que más se usa en este sentido. Por poner un ejemplo solo. Todo esto tira de CSS y JavaScript. JavaScript, si nosotros aplicamos aquí las reglas de minificación de CSS y JavaScript, va a afectar también a esos archivos que cargan desde un plugin. Con lo cual podemos tener un problema también en ese punto. Por esa razón, según le damos, aparece un aviso.
Como he dicho antes, esto es un poco jugar con el error, jugar con a ver qué pasa y demás. El plugin, por otro lado, aquí tiene una parte. Tiene una parte para excluir. Una parte que nos permite excluir ciertas partes, ciertos archivos, CSS sobre todo, para que no afecte la minificación de esos archivos. Claro, el tema es que debemos saber bastante lo que estamos haciendo y dónde nos da el fallo. Saberlo es muy fácil, realmente con la consola de errores de Google Chrome podemos saber dónde nos está dando un fallo. En la mayoría de los casos, hay muchos fallos que no aparecen reflejados ahí. De cara a combinar archivos, nos permite pues, combinar CSS y los archivos de Google Fonts. Los archivos de Google Fonts, voy a hacer hincapié en esto, porque a día de hoy se están usando mucho y yo personalmente me gustan, son fuentes diferentes, le da a la web un toque diferente, pueden ser más o menos legibles, pero bueno, a la web un toque diferente. El único problema que existe es que normalmente, que es lo que comentaba antes, si se ralentizan por alguna razón los servidores desde donde Google carga Google Fonts, tenemos un problema porque se nos va a ralentizar la web entera. Lo que hace esta opción de combinar, aparte de que si hay varias fuentes, las combina en una y así solo carga un archivo, es que las guarda en local. Al guardarlas en local tenemos una ventaja. La ventaja básicamente es que no dependemos de los servidores de Facebook, de Google. Por esa razón, esta opción es muy interesante. El combinado la parte de combinado de archivos, la de Google Fonts. Aparte de suprimir query strings, es algo que después también voy a mostrar de otra forma, cómo se hace con el archivo functions.php del tema activo. Pero esta parte es muy importante. ¿Por qué? Los query strings, después voy a mostrar lo que son. Son un número que llevan cuando cargamos una web. Al final de la web, al final de los recursos, por ejemplo, de un JavaScript, si el JavaScript se llama facebook.js, va a poner igual un interrogante y una versión. Por poner un ejemplo, teóricamente hay un uso para eso, teóricamente. En la práctica, el único problema es que si tenemos un archivo así, con eso, si usamos un servicio de CDN, que después voy a explicar lo que es, o usamos un caché como Varnish o Nginx, que esos archivos no se van a cachear, no se van a cargar ningún CDN, con lo cual la optimización no va a ser efectiva. O sea, no va a cargar de forma efectiva. Por eso es muy importante desactivarlo. Realmente esta opción podemos desactivarla sin ningún miedo porque no va a pasar nada. Y aquí, esta última opción, quiero pararme en ella porque es un poco, digamos, difícil. Esto afecta al PageSpeed. Es una opción que Google desde hace algún tiempo ha especificado una serie de reglas que hacen que si tú cargas JavaScript, tienes que cargarlo de una forma específica para hacer lo que he dicho antes, que ningún JavaScript pueda bloquear la visualización. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún JavaScript tenga haya que esperar a que cargue toda la página para ver toda la página. O sea, se tiene que poder cargar la página, me estoy liando ya, y después se carga el JavaScript. Por eso sale eso. En el caso del CSS más de lo mismo. Nunca habéis visto una página que al cargar carga todo en blanco sin estilos y de repente salen los estilos. Esto es esta opción. No siempre funciona con WP Rocket, digo. Siempre se puede hacer funcionar, pero no siempre funciona de forma automática. Esto básicamente se carga el contenido, textos, imágenes y demás, y después CSS y JS. Volvemos a lo mismo. En algunos casos, esto no siempre funciona, porque es un tema de dependencias, es un tema de funcionamiento general del tema, de cómo se cargan los elementos y demás. Pues es una opción que debemos tener muy en cuenta, sobre todo de cara al bot de Google. Y por último, optimizar la entrega de CSS, la parte de abajo de todo, es una opción que, bueno, incluye, digamos que es una regla de PageSpeed y que nos permite solucionarla con esto. No siempre funciona, depende del tema que usemos, depende de los CSS que metan los plugins también, entonces no siempre va. Estoy continuamente diciendo que esto no siempre funciona, pero es por lo que he explicado antes. Estos plugins al final trabajan mediante patrones, detectan una serie de patrones en un archivo
o sea, una serie de archivos e intenten aplicarle reglas a esos archivos. Con lo cual, si ese patrón falla porque no funciona así, bueno, si estoy diciendo alguna palabra que aquí no uséis, tipo patrón o tal, comentádmelo y la explico. Si esos archivos son diferentes a lo que está acostumbrado el plugin a detectar, pues evidentemente va a fallar, no va a funcionar. No suelen dar error, pero simplemente las reglas que aplican no funcionan. Sí.